Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Sebastián Marroquín López y les vengo a exponer el tema de mi segunda unidad, que es unidad de resúmenes. Nos enfocamos en la edad antigua, de cómo surgió la economía a paso a paso. Vamos pues. Primero empecemos que el estudio de la economía se remonta desde civilizaciones muy antiguas, como son la Mesopotamia, Grecia, Roma, entre otras. Bueno, esta literalmente está compuesta por 8 escuelas, que pueden ser la antigua Grecia, el marcilismo y la fisiocracia, que pronto hablaremos de ellos. Bueno, literalmente están divididas en corrientes, o sea, desde la etapa primitiva, donde el hombre literalmente, como iniciamos en la historia, el hombre era un nómado que iba de lugar en lugar en busca de alimentos, casa y todo eso, ¿no? Pero llega un momento en el que se vuelve sedentario, donde planta y busca alimento por su propia mano. Bueno, es así como la economía surge desde un principio. En esa etapa existía el trueque. Literalmente el trueque era algo esencial en aquel tiempo. Después viene la edad antigua, donde sigue todavía el trueque, pero ahora lo podemos intercambiar por algo que necesitamos y podemos proveer todavía más. En la Edad Media, literalmente hablamos de la etapa de los esclavos, que literalmente se comercializaba con ellos. Literalmente, el trabajo del esclavo era un fruto para las personas que tenían esclavos. Ya en la Edad Media surge un pequeño paso donde ya se maneja el dinero, que literalmente es en Roma, me parece, pero no solo el dinero en sí, o sea, pueden ser oro, plata o otras cosas. Literalmente en Roma usaban la sal como intercambio, literalmente, o sea, muy bien. Entonces viene ahí ya el inicio de nuestras primeras escuelas, como es el mercantilismo. El mercantilismo, su padre es Thomas Moon. Este mercantilismo nos habla principalmente que el poder de un gobierno se basa en su riqueza. Entonces, se basa en el conjunto de oro que tiene, o sea, entonces, si al tener mayor riqueza, mayor es el poder del gobierno o estado o el que se manejaba en aquel tiempo. Después nos pasamos a a los factores de economía política, donde ya nos habla acerca de Adam Smith, que se basa su ideario en el sentido común y publica la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones procede del trabajo de la nación esencial para el estudio. Bueno, lo que acabo de leer es un pequeño fragmento del padre de la economía política. Literalmente, Thomas Moon lo vamos a ver mucho en todas las teorías que vamos a ver. Bueno, nos pasamos al mercantilismo. Digo, perdón, a la fisiocracia, donde básicamente ahí se maneja la tierra. Nace en Francia por el señor Francisco Queinay, perdón, fundador de la escuela de fisiocracia. Literalmente este movimiento es un movimiento liberalista donde dice que la tierra es muy importante también, que de ella podemos obtener productos y se pueden realizar un buen intercambio. Y literalmente es muy importante reconocer que él tenía razón, que literalmente la tierra es un factor de producción muy, pero muy importante en la economía. Sin él no puede funcionar. Bueno, de ahí pasamos a la etapa de los clásicos, donde ya Adam Smith es el que nos habla de esta etapa, donde nos habla de los clásicos, nos habla del capitalismo en esta parte. El marxismo, que se sitúa en los siglos XIX, sin embargo gana relevancia en el siglo XXI por ahí, creo más o menos, si no me equivoco. Es un conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx y conceptos y teorías. Literalmente es una ideología en el cual se podemos hablar de una riqueza, cómo viene de la riqueza de cada persona o de cada gobierno.
Después tenemos las ideas de Kiel. O sea, Kiel era un pensador muy activo. Nos habla de sus principales ideas, que es cómo contribuye el trabajo en el gobierno. Porque él cuenta, él pasó literalmente varios años de su vida en una crisis que es la crisis más grande que vivió él, literalmente. Y nos da sus principales ideas, como son que se refuta de la teoría clásica, él creó el keynesianismo, que se basa en en la intervención del Estado, deteniendo la política y el económico. Ok, literalmente aquí nos quiere decir que el Estado debe encargarse de ciertos asuntos, tanto los asuntos económicos como los asuntos políticos, que no debe dejar a un comercio libre, que debe tener intervención. Bueno, entonces prosigamos a otro punto. Los estructuralistas, que la escuela estructuralista es una que aparece a finales del año, perdón, de 1950. Y tenemos el neoclásico, que literalmente nos habla de la privatización, que consiste en los servicios de educación, de la salud y seguridad. Nos habla del libre mercado, que consiste en los precios y bienes, de los servicios que regulan. Y nos habla de la competencia, que consiste en la forma de compatibilidad. O sea, toda relación laboral es muy importante para este método. Bueno, en la visión de la historia que se nos ha desarrollado en la economía, literalmente hablamos de todas las crisis que hemos vivido actualmente, como es la etapa del COVID, como se vivió en su era, que me parece que fue de 2008 al 2009, que hablamos de la crisis, de una gran crisis llamada la gran crisis, sí, la gran crisis, perdón, que es una burbuja literalmente donde el banco se encargaba, surgió en Estados Unidos más que nada, pero literalmente el banco se encargaba de ciertas cositas. Por ejemplo, literalmente es bienes raíces este asunto, pero surgió y fue un impacto muy colateral en el año 2008 al 2009. También hablamos de la etapa de la Gran Depresión. Esta fue la primera de todas. Creo que estuvo en 1829 y 1833, creo casi la Segunda Guerra Mundial. Pero esta fue una crisis que atacó literalmente a todos. O sea, esta Gran Depresión, la falta de trabajo fue muy pegada hacia las personas. Porque ya al no haber trabajo, no había ingresos de nada. No tener dinero en este mundo no es bueno, porque el dinero circula de manera constante, nunca va a parar. Es lo que debemos entender, que nunca va a parar, y es muy importante el trabajo, ya que ayuda a procrear más trabajos, más ingresos, entre otras cosas. Así que literalmente en esta unidad tratamos de entender y comprender todo lo que se está manejando en el mundo. Bueno, entonces muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Hasta luego.